Bienvenidos a este podcast de la Biblia en un año, episodio 216. El título del día de hoy es Unidad. Hace algunos años tuve una conversación con un amigo mío que no es cristiano, el cual me decía, no lo entiendo, ustedes protestantes y católicos me parecen exactamente iguales. Ambos tienen unos edificios que llaman iglesias, que parecen iguales. Ambos dicen la oración del Señor y hacen cosas con el vino y con el pan. No tengo ni idea de en qué consiste su desacuerdo, pero sea lo que sea, es algo que no tiene nada que ver con mi vida. Mientras sigan peleando entre ustedes, no me interesa lo que tengan que ofrecer. Me di cuenta de lo dañina que es la falta de unidad para la iglesia y nuestro testimonio para el mundo. No es de extrañar que Jesús orara pidiendo la perfección en la unidad, en Juan 17:23, y el apóstol Pablo sintiera apasionadamente que deberíamos estar completamente unidos. La unidad está en el núcleo de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay unidad en la Trinidad. Por otro lado, la desunión ha sido la maldición de la humanidad desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Jesús murió para traer reconciliación y unidad. Gracias a Dios que hoy en todo el mundo estamos viviendo una disminución de las barreras denominacionales y una gran unidad en la iglesia. Vamos a ir a la palabra en Proverbios capítulo 19, versículos del 3 al 12. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y todo hombre es amigo del que da. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Los persiguen con palabras, pero ellos se han ido. El que adquiere cordura ama su alma. El que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. Al necio no le conviene la vida de lujo, mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. Vamos a hablar de aspectos claves para la unidad. El primer aspecto es la unidad en las relaciones. En este pasaje se encuentra un proverbio que tiene una importancia máxima para la unidad de nuestras relaciones. El buen juicio hacia el hombre paciente. Su gloria es pasar por alto las ofensas. Este versículo me ha desafiado en muchos momentos de mi vida. Es fácil ofenderse y guardar cuenta del mal, así como buscar venganza. Si una ofensa es respondida, así puede llevar a la ruptura de una relación y acabar con una amistad. Por otro lado, hay algo grandioso en el hecho de pasar por alto una ofensa, lo cual significa negarse a sentirse ofendido, significa negarse a guardar cuenta del mal y a tomar venganza. Es difícil hacerlo, pero es crucial si queremos mantener la unidad en nuestras relaciones. Oremos juntos. Señor, perdóname cuando me siento ofendido demasiado fácilmente. Gracias porque por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo pasaste por alto mis ofensas. Ayúdame por medio de ese mismo poder a pasar por alto las ofensas de los demás. Amén. Una invitación a no ofendernos tan fácilmente, a perdonar las ofensas, a pasar por alto el mal que muchas veces nos hacen. Ahora vamos a continuar en la palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Continuamos en la misma versión de la Nueva Biblia de las Américas. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido el Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Otro aspecto clave para la unidad es que debemos tener unidad en torno a Jesús. Corinto era una gran ciudad cosmopolita que atraía gente de todas las naciones, culturas y religiones. En muchos sentidos era una ciudad similar a una ciudad como Londres. Era un centro para el comercio, las artes, el ocio, la literatura y la arquitectura. Era un lugar lleno de museos y teatros. La gente de Corinto era rica. Bebía abundantemente, eran libertinos sexualmente, por lo que la ciudad era famosa por la inmoralidad. El año 50 después de Cristo, Pablo fue a Corinto para plantar una iglesia. Se quedó donde sus amigos Priscila y Aquila y consiguió un trabajo y comenzó a predicar el Evangelio. Empezó una iglesia en una casa y se quedó por lo menos 18 meses, hasta la primavera del año 52 después de Cristo, momento en que dejó la iglesia a cargo de Apolo y se fue a plantar más iglesias. Algún tiempo más tarde, Pablo recibió un informe que decía que en su ausencia habían estallado todo tipo de problemas, incluyendo la división en la iglesia. Unos 5 años más tarde, escribió esta epístola para intentar lidiar con algunos de aquellos problemas. Las peleas, la desunión comenzaron muy pronto en la historia de la iglesia. En Corinto, parece que las diferentes facciones estaban divididas, no tanto por la doctrina como por la disposición mental que tenían. En vez de estar unidos en Cristo, estaban divididos en facciones basadas simplemente en quién era el líder que más respetaban, ya fuera Pablo, Apolo o Pedro. Incluso antes de que Pablo comience su apelación a la unidad y el amor, podemos ver en su introducción y en los saludos cómo el tema de la unidad es algo que corre en lo profundo del pensamiento de Pablo. La base para la unidad es la persona de Jesús, la relación con Jesús. Pablo escribe a los que han sido santificados en Cristo, Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Todo cristiano que hay en el mundo es alguien que es santificado en Jesús y que invoca el nombre de nuestro Señor Jesús. Cristo no está dividido y tampoco nosotros debemos estar divididos. Compartimos un mismo Señor. Estás llamado a la fraternidad, koinonía, con Jesús. Pasa tiempo hoy disfrutando de su amistad. Es la más profunda e íntima relación posible. Koinonía es la palabra usada para la relación matrimonial. Todos amamos a Jesús profunda e íntimamente. La gracia de Jesús. Pablo escribe que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Ser cristiano es experimentar la gracia de Dios que se te es dada en Jesucristo. Eres amado. La gracia significa un amor inmerecido, el cual se muestra primordialmente y se hace posible por medio de la muerte de Jesucristo, por cada uno de nosotros. Cada cristiano del mundo, de cada iglesia y denominación, es alguien por quien Cristo murió. Su gracia es la base de nuestra unidad. El Espíritu de Jesús. Pablo escribe a los Corintios, de modo que no le falta a ninguno ningún don espiritual. El Espíritu de Jesucristo vive en todo cristiano. Pablo prosigue exponiendo en su carta cómo cada uno de nosotros tiene dones espirituales, porque tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Todo cristiano en el mundo tiene el Espíritu Santo viviendo en él, igual que vive en ti. La esperanza de Jesús. Pablo continúa diciendo, mientras esperan con ansias
que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Todos esperamos el regreso de Jesús. Un día seremos unidos por completo en Él. Entre tanto, tenemos una esperanza común. Pablo tiene pasión por esta unidad y escribe: los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. No se contenta con la unidad superficial, sino que llama a la unidad perfecta. Puede que no veamos la unidad completa de la Iglesia en el tiempo de nuestra vida, pero no debemos conformarnos con menos. Ora por ello y busca hacer todo lo que puedas para hacerla posible. Jesús oró para que seamos llevados a la unidad completa. Podemos ver esta hermosa oración de Jesús pidiendo que podamos ser uno con el Padre en Juan capítulo 17, versículos del 20 al 21. Ahora vamos a orar juntos. Señor, oramos por la unidad en nuestra iglesia y en la iglesia alrededor del mundo. Gracias porque vemos signos visibles de una mayor unidad, que seamos llevados a la unidad completa para que el mundo crea en ti. Amén. Ahora vamos a continuar y para ello los invito a que miremos el libro de Crónicas 16, versículo 37 al 43. Y David dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes, para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. También dejó como porteros a Obed-Edom con sus 68 parientes, a Obed-Edom también hijo de Jedutún, y a Osa. David dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes, los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar del holocausto, por la mañana y por la noche, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él ordenó a Israel. Con ellos estaban Hernán y Jedutún, Emán y Jedutún, y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por nombre, para dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y con ellos estaban Emán y Jedutún, con trompetas y címbalos, para los que harían resonancia, y con instrumentos para los cánticos de Dios, y designó a los hijos de Jedutún como porteros. Y entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Vamos a continuar ahí en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, y dice: cuando David ya moraba en su casa, le dijo al profeta Natán: yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está bajo una tienda. Entonces Natán dijo a David: haga todo lo que está en su corazón, porque Dios está con usted. Ve y dile a mi siervo David: así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada, en todos los lugares donde he andado con todo Israel. ¿He hablado alguna palabra con alguien de los jueces de Israel, a quienes mandé a apacentar a mi pueblo, diciéndoles: porque ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también para ti un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados los oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Además te hago saber que el Señor te edificará una casa, y sucederá que cuando se cumplan tus días, para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia
como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David entró y se presentó delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aun esto fue poco ante tus ojos, oh Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano, y me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso. Oh Señor Dios, ¿qué más te puede decir David en cuanto al honor concedido a tu siervo? Porque tú conoces a tu siervo, oh Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón. Tú has hecho esta gran cosa para manifestar todas estas grandezas. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación de la tierra es como tu pueblo Israel, al cual Dios vino a redimir como un pueblo para sí, al fin de darte un nombre por medio de cosas grandes y terribles, al echar naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto? Pues hiciste tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, Señor, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa sea afirmada para siempre. Haz según has hablado y sea confirmado y engrandecido tu nombre para siempre. Al decirse, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, es Dios para Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti, porque tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que le edificarás una casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres Dios y has prometido bien a tu siervo, y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, Señor, la has bendecido y es bendecida para siempre. Amén. Continuamos ahí en el libro de las Crónicas, capítulo 18, versículos del 1 al 17. Después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó Gad y sus aldeas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y a los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. David derrotó además a Hadad-Ezer, rey de Soba, cerca de Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio en el río Éufrates. David le tomó 1000 carros y 7000 hombres de a caballo, y 20,000 soldados de a pie. David desjarretó todos los caballos de los carros, pero dejó suficientes caballos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadad-Ezer, rey de Soba, David mató a 22,000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones en Aram de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo, y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, David tomó una gran cantidad de bronce de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-Ezer, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Soba, envió a su hijo Adorán al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad-Ezer y lo había derrotado, pues Hadad-Ezer había estado en guerra con Tou, y Adorán trajo toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. Estos el rey David dedicó también al Señor junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. Además, Abisaí, hijo de Sarbia, derrotó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era comandante del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Amimelet, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsá era escriba. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. El tercer aspecto que es fundamental para mantener la unidad es la unidad bajo un rey. El deseo de Dios ha sido siempre la unidad entre su pueblo, igual que vemos su deseo
de unidad para su pueblo en el Nuevo Testamento. También vemos en el Antiguo Testamento cómo deseó la unidad para el pueblo de Dios. Por desgracia, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es una historia de desunión. Solo hubo un periodo en la historia de Israel en la que se diera lo que parecía una unión real. Era el periodo del que ahora leemos en el libro de las Crónicas. David unió a todo Israel. Aquel fue un periodo de gran bendición para el pueblo de Dios. Natán le dijo a David: haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernó al pueblo entero con justicia y rectitud. Esta unidad continuó en el reino de Salomón. El cronista ve la unidad de este periodo como el ideal. Al escribir cientos de años después, no veía con ingenuidad las caídas del rey David, y tampoco fue lento en señalar las tentaciones de Salomón, que aceleraron el final de aquella época dorada, tentaciones de oro, caballos y muchas mujeres. Después de cientos de años de desunión, espera que Israel tenga un día, un rey que pueda hacer lo que ni siquiera David y Salomón pudieron hacer completamente. Anhela un rey que traiga, entre otras cosas, una unidad total y permanente para el pueblo de Dios. El cumplimiento llegó, pero no mediante un rey terrenal, sino mediante uno celestial. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, eres el Rey ungido, que cumpliste con creces las expectativas de Israel. Gracias porque tienes el poder para unir a toda la raza humana bajo tu señorío. Gracias porque un día veremos esa unidad. Qué hermoso ver cómo podemos ser uno en Cristo. Cómo a pesar de que como seres humanos tengamos tantas opiniones diferentes, tantas divergencias, siempre vamos a tener un punto en común, y nuestro punto en común es nuestra fe, es creer en el Señor, y el Señor nos une, el Señor trae unidad y tenemos que aferrarnos a esa unidad que tenemos en Él. Ahora vamos a mirar lo que la pastora Pipa añade en 1 Corintios capítulo 1 versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tiendo a ponerme un poco nerviosa al pensar en el día del juicio final, pero me da mucho ánimo saber que Jesús nos mantendrá fuertes hasta el final. Amén, así es, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto, lejos de darnos miedo, debe reconfortarnos, debe llenarnos de esperanza, porque Él está con nosotros, Él estuvo con nosotros y estará con nosotros. Recuerden que este devocional es autoría del pastor Nicky Gamble de la iglesia HTV en Londres, y los acompañó en la voz de este podcast Estefanía Osorio García. Hasta nuestro próximo encuentro.